¿Alguna vez te has preguntado por qué la mayoría de las personas trabaja más duro cada año y sin embargo se siente más cansada, más apurada y más insatisfecha con su vida? ¿Por qué la promesa que nos vendieron, estudia bien, consigue un buen trabajo, trabaja largas horas y algún día disfrutarás de la vida, rara vez ofrece la felicidad que anuncia? Desde la infancia se nos entrena para aceptar un guión de vida normal, sin cuestionarlo. Despertarse temprano, desplazarse, pasar horas sentado en una oficina, perseguir ascensos, esperar el fin de semana y posponer la libertad hasta la jubilación. Esta rutina resulta tan familiar que se vuelve invisible. Y todo lo que es invisible rara vez se cuestiona. La verdad es incómoda. La mayoría de las personas no está atrapada porque sea incapaz o perezosa. Está atrapada porque nunca se detuvo lo suficiente como para preguntarse si las reglas que sigue realmente tienen sentido. La sociedad recompensa el estar ocupado, no la efectividad. Trabajar hasta tarde se elogia, mientras que trabajar con inteligencia suele malinterpretarse. Se confunde movimiento con progreso. Se llenan los días de correos electrónicos, reuniones y tareas, pero al final de la semana, del mes o del año, la sensación es la misma: correr sin avanzar. Este sistema se sostiene sobre el miedo. Miedo a la inestabilidad, miedo al juicio ajeno, miedo a salir de lo que se percibe como seguro y socialmente aprobado. Así, las personas intercambian sus mejores horas, su salud y su creatividad por la ilusión de seguridad. Aceptan el estrés como algo normal, el agotamiento como una medalla de honor y la felicidad aplazada como un trato justo. Con el tiempo, este guión moldea la identidad. Una persona no solo hace un trabajo, se convierte en ese trabajo. Y cuando la identidad queda atada al empleo, escapar del sistema se siente como perderse a uno mismo. Pero aquí aparece el problema oculto. El camino tradicional asume que primero hay que sacrificar el tiempo y la vida puede disfrutarse después. Asume que la libertad es una recompensa, no una decisión de diseño. Enseña a reservar la alegría para los fines de semana, las relaciones para las vacaciones y los sueños para la jubilación. Sin embargo, nadie garantiza que ese después llegue con la salud, la energía o incluso el deseo necesarios para disfrutarlo. Esperar se vuelve un hábito y la vida se desliza silenciosamente en segundo plano. La parte más peligrosa del guión de vida normal es que desalienta la experimentación. Le dice a la gente que siga caminos probados en lugar de diseñar los propios. La convence de que desviarse equivale a irresponsabilidad. Pero el progreso en cualquier campo nunca ha surgido de seguir ciegamente reglas existentes. Surge de cuestionar supuestos, eliminar pasos innecesarios y rediseñar sistemas que ya no sirven al bienestar humano. Cuando te detienes y observas con atención, adviertes algo poderoso. Las largas jornadas suelen ser un sustituto de la claridad. La gente trabaja más, no porque el trabajo lo exija, sino porque no ha definido qué es lo que realmente importa. Sin prioridades claras, todo parece urgente. Sin límites, el trabajo se expande sin fin. Y sin intención, la vida se convierte en una serie de reacciones en lugar de elecciones conscientes. Aquí es donde comienza el verdadero cambio. No con renuncias impulsivas ni con la persecución de fantasías, sino con conciencia. Conciencia de que el camino por defecto es opcional. Conciencia de que la productividad no consiste en hacer más, sino en hacer lo que importa. Conciencia de que el tiempo es el único recurso no renovable que jamás gastamos. Una vez que ves la ilusión con claridad,
ya no puedes dejar de verla. Pero antes de continuar, recomiendo encarecidamente usar auriculares, porque cuando ves un vídeo solo consumes imágenes. En cambio, cuando escuchas, tu cerebro empieza a trabajar para comprender el significado profundo del contenido. Y créeme, las imágenes que se crean dentro de tu mente son 10 veces más poderosas que las que aparecen en una pantalla. La mayoría de las personas cree que la riqueza se mide por cuánto dinero ganas, el tamaño de tu casa o la marca del coche que conduces. Pero ¿y si esa definición en sí misma fuera defectuosa? ¿Y si el dinero por sí solo tuviera muy poco valor, a menos que te compre libertad? Aquí es donde empieza a manifestarse la idea de dos tipos de personas radicalmente distintas, quienes aplazan la vida y quienes la diseñan. Los pensadores de la vida aplazada viven con una suposición peligrosa. Disfrutaré la vida más adelante. Sacrifican tiempo hoy por una promesa mañana, largas horas ahora por comodidad después, estrés ahora por paz después, sueños postergados ahora para la jubilación futura. En la superficie esto suena responsable, pero debajo esconde una apuesta silente, que la salud, la energía, la curiosidad y las oportunidades seguirán existiendo en el futuro exactamente cuando uno las necesite. La mayoría nunca cuestiona esta apuesta, simplemente la hereda. Los nuevos ricos piensan de manera distinta. No ven la riqueza como un número en una cuenta bancaria, la ven como control sobre el tiempo, el lugar y las decisiones. Para ellos, el dinero solo es útil cuando sostiene la vida, no cuando la vida gira alrededor del dinero. Les impresiona menos el estatus y les interesa más la libertad. No preguntan ¿qué tanto puedo ganar? Preguntan ¿qué tanto poco puedo trabajar y aún así vivir bien? Este cambio altera por completo la conducta. Los pensadores de la vida aplazada persiguen ascensos, títulos y aprobación. Toleran entornos que no les gustan porque creen que sufrir ahora es el precio del éxito. Los nuevos ricos se enfocan en los resultados, no en las apariencias. Les importa menos parecer ocupados y más ser efectivos. Diseñan sistemas que generan ingresos sin requerir presencia constante, porque comprenden una verdad simple. Si tus ingresos dependen completamente de tu tiempo, tu libertad siempre será limitada. Otra diferencia clave reside en la forma en que ambos grupos tratan el tiempo. Los pensadores de la vida aplazada intercambian tiempo por dinero sin dudarlo, asumiendo que el tiempo es abundante y el dinero escaso. Pero el tiempo es el único recurso que jamás regresa. Los nuevos ricos protegen el tiempo con fiereza. Están dispuestos a ganar menos si eso significa obtener mayor control sobre sus días. Comprenden que un ingreso menor con libertad suele generar más felicidad que un ingreso mayor acompañado de cadenas. La idea del algún día es la palabra más peligrosa dentro de la mentalidad de la vida aplazada. Algún día viajaré, algún día me ocuparé de mi salud, algún día pasaré más tiempo con mi familia. Ese algún día se convierte en una caja de almacenamiento donde los sueños son enterrados en silencio. Los nuevos ricos sustituyen el algún día por el ahora, no de manera imprudente, sino deliberada. Crean muchas jubilaciones a lo largo de la vida en lugar de esperar una única fuga final al término de la existencia. Esto no significa vivir de forma irresponsable ni renunciar a la ambición. Significa redefinir la ambición. En lugar de escalar sin fin, los nuevos ricos optimizan, eliminan complejidades innecesarias, cuestionan por qué las cosas se hacen de determinada manera. No esperan permiso para vivir bien. Comprenden que la felicidad aplazada es en realidad felicidad negada.
Una vez que este contraste se ve con claridad, resulta imposible dejar de verlo. Empiezas a notar con qué frecuencia la sociedad recompensa el sacrificio sin cuestionar su propósito. Comienzas a formularte un tipo distinto de pregunta. No ¿qué tan exitoso parezco?, sino ¿qué tan libre me siento? Y esa sola pregunta tiene el poder de cambiar la dirección de toda una vida. La mayoría de las personas construye su vida alrededor del trabajo y no al revés. Primero eligen una carrera y luego intentan encajar la felicidad, la salud, las relaciones y la libertad en el poco tiempo que queda. Y cuando la vida se siente vacía o agotadora, asumen que el problema es la motivación, que necesitan esforzarse más, mantenerse disciplinados o esperar un poco más. Pero el problema real es mucho más profundo. El problema es que la estructura misma está invertida. El crecimiento profesional suena impresionante sobre el papel. Mejores títulos, salarios más altos, mayores responsabilidades. Pero muy pocos se detienen a hacerse una pregunta honesta. ¿A dónde me está llevando realmente este camino? Una carrera puede crecer indefinidamente mientras la vida se encoge poco a poco. Más reuniones sustituyen conversaciones reales, más plazos reemplazan el tiempo personal, más responsabilidad sustituye la flexibilidad. Lo que desde fuera parece progreso, por dentro suele sentirse como encierro. El diseño de vida invierte por completo esta lógica. En lugar de preguntar qué trabajo debería conseguir, comienza con una pregunta distinta. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? ¿Cómo quiero que se sientan mis mañanas? ¿Cuánta libertad deseo tener sobre mi tiempo? ¿Dónde quiero vivir, viajar o desde dónde trabajar? ¿Cuánto estrés estoy dispuesto a tolerar? Estas preguntas parecen simples, pero rara vez se formulan, porque una vez que se hacen, muchos caminos profesionales tradicionales dejan de tener sentido. Una de las ideas más radicales aquí es el concepto de múltiples jubilaciones. La sociedad nos enseña a sufrir durante décadas y a descansar al final. El diseño de vida desafía esa lógica. ¿Por qué posponer la libertad, la exploración y el descanso hasta que la energía ya se ha agotado? Las múltiples jubilaciones son pausas intencionales integradas en la vida, períodos en los que el trabajo retrocede y vivir avanza, no como una huida, sino como un reajuste. Permiten aprender, reflexionar y crecer en tiempo real, en lugar de comprimir la vida en vacaciones breves que apenas logran recargarte. Otra ilusión que el diseño deja al descubierto es la del equilibrio. La gente persigue el equilibrio entre trabajo y vida como si trabajo y vida fueran dos enemigos equivalentes que lucharan por el tiempo. Pero el equilibrio presupone conflicto constante. El diseño elimina el conflicto. Cuando el trabajo se alinea con los valores y sostiene la vida en lugar de consumirla, el equilibrio se vuelve irrelevante. El objetivo no son horas iguales, el objetivo son días intencionales. Las carreras suelen recompensar la lealtad y la resistencia. El diseño de vida recompensa la claridad y la coherencia. Te invita a eliminar compromisos innecesarios en lugar de añadir otros que resultan impresionantes. Fomenta decir no a caminos que parecen seguros pero se sienten equivocados. Y desplaza el foco de agradar a los sistemas hacia cuidar el propio bienestar. Esto puede resultar incómodo porque la sociedad elogia el sacrificio, pero el sacrificio sin propósito no es más que agotamiento lento. Un cambio poderoso ocurre cuando dejas de preguntarte cómo escalar más alto y comienzas a preguntarte cómo vivir mejor. Comprendes que más ingresos no significan automáticamente más libertad. A veces implican más dependencia, más expectativas, más esposas doradas. El diseño de vida cuestiona si el crecimiento es realmente crecimiento o solo una expansión de responsabilidades. Este enfoque no rechaza el trabajo, redefine su rol.
El trabajo se convierte en una herramienta, no en una identidad. El ingreso se convierte en un apoyo, no en un símbolo de estatus. Y el éxito pasa a ser algo que se siente, no algo que otros aplauden. Cuando la vida se diseña de forma intencional, el trabajo se adapta de manera natural para encajar en ella, en lugar de dominarla. Una vez que experimentas siquiera un pequeño anticipo de este cambio, el modelo antiguo se vuelve difícil de aceptar. Empiezas a notar cuántas personas están subiendo escaleras apoyadas en muros que nunca eligieron. Y comprendes que la verdadera libertad no consiste en dejar de trabajar, consiste en elegir primero una vida y permitir que el trabajo esté al servicio de esa elección. Vivimos en un mundo donde la información no se detiene nunca. Las noticias se actualizan cada minuto, las notificaciones vibran sin cesar, las redes sociales se renuevan de forma interminable. Y todo el mundo parece creer que saber más equivale a ser más inteligente. Pero ¿alguna vez has notado que, pese a consumir tanta información, la mayoría de las personas se siente más confundida, más ansiosa y menos decidida que nunca? Eso ocurre porque la información, cuando no se controla, no genera claridad, genera ruido. La mayoría de las personas asume que la ignorancia es una debilidad. Creen que mantenerse informado de todo es una actitud responsable y madura. En realidad, esta creencia destruye el enfoque de manera silenciosa. El cerebro humano nunca fue diseñado para procesar una entrada constante de estímulos. Cuando se lo inunda de titulares, opiniones y alertas, permanece en modo reactivo. Siempre está respondiendo, rara vez pensando. Y una mente reactiva no puede diseñar una vida deliberada. La ignorancia selectiva no consiste en evitar el conocimiento, consiste en elegir qué merece tu atención y qué no. No toda la información es útil, y no toda la información útil es relevante para tus objetivos. El problema es que la cultura moderna trata toda la información como si fuera urgente. Las noticias hacen que todo parezca inmediato. Las redes sociales hacen que todo parezca importante, pero la urgencia, en muchos casos, es fabricada, no real. Piensa en cuánto tiempo dedica la gente a revisar noticias que no tienen ningún impacto en sus decisiones personales, acontecimientos globales sobre los que no pueden influir, opiniones que nadie les pidió, discusiones que no mejoran su vida. Esta exposición constante genera fatiga emocional y estrés falso. Las personas se sienten mentalmente ocupadas incluso cuando no han logrado nada significativo. Cuando la atención está dispersa, incluso las tareas simples resultan agotadoras. Tomar decisiones se vuelve más difícil, la creatividad se reduce, la concentración desaparece. Entonces, la gente confunde esta sobrecarga mental con pereza o falta de disciplina. Intenta solucionarlo esforzándose más, empujándose con mayor dureza, cuando la verdadera solución es la sustracción, hacer menos, consumir menos, reaccionar menos. La ignorancia selectiva funciona porque resta el espacio mental. Cuando dejas de alimentar al cerebro con estímulos innecesarios, este vuelve a procesar pensamientos más profundos. Las ideas se conectan, las prioridades se vuelven más claras. Empiezas a notar lo que realmente importa, en lugar de aquello que hace más ruido. El silencio, en este sentido, se vuelve productivo. Otra idea poderosa relacionada con esto es la ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta ocupar todo el tiempo que se le asigna. La información funciona de la misma manera. Cuanta más información permites que entre, más espacio mental ocupa, sea útil o no.
Cuando las personas revisan constantemente correos, mensajes y actualizaciones, fragmentan su atención en piezas diminutas. El pensamiento profundo se vuelve imposible porque la mente nunca permanece quieta el tiempo suficiente. La ignorancia selectiva también protege la energía emocional. Los medios prosperan gracias al miedo, la indignación y el drama, porque esas emociones mantienen la atención cautiva. Pero vivir en un estado permanente de reacción emocional drena la motivación y la calma. Al reducir la exposición, no te vuelves indiferente, te vuelves más sereno. Y una mente serena toma mejores decisiones que una mente ansiosa. Esto no significa desconectarse por completo, ni vivir ajeno al mundo. Significa establecer reglas, elegir momentos específicos para consumir información, limitar las fuentes y formular una pregunta sencilla antes de consumir cualquier contenido. Esto mejorará una decisión que necesito tomar. Si la respuesta es no, probablemente sea ruido. Cuando practicas la ignorancia selectiva, ocurre algo sorprendente. No te quedas atrás, avanzas. Ganas claridad mientras otros se ahogan en actualizaciones. Actúas mientras otros analizan sin fin. Te concentras mientras otros se desplazan por la pantalla. Y poco a poco, tu tiempo y tu atención empiezan a trabajar a tu favor, en lugar de hacerlo en tu contra. En un mundo adicto a la información, la capacidad de ignorar con criterio se convierte en un superpoder. La mayoría de las personas cree que la productividad consiste en hacer más tareas, más horas, más esfuerzo, más agitación. Miden sus días por lo llenas que están sus agendas y su valía por lo agotados que se sienten al final de la noche. Pero la realidad es que el estar ocupado se ha convertido en un disfraz de la falta de enfoque. El problema comienza con la forma en que las personas planifican su trabajo. Las listas de tareas crecen sin límite, llenas de actividades que parecen urgentes, pero que rara vez hacen avanzar la vida. Completarlas ofrece una sensación momentánea de progreso, pero muy poco cambia en lo esencial. La gente termina el día cansada, no porque haya trabajado en lo importante, sino porque trabajó en todo. La verdadera productividad comienza con la eliminación. En lugar de preguntarte qué deberías añadir, la pregunta más poderosa es ¿qué puedo quitar? La mayoría de los resultados proviene de un número muy reducido de acciones. Sin embargo, las personas pasan la mayor parte de su tiempo manteniendo tareas de bajo valor, que existen simplemente porque siempre se hicieron así. Reuniones que no necesitan ocurrir, correos que no requieren respuesta, procesos que no necesitan existir. Aquí es donde el principio 80-20 se vuelve práctico. Un pequeño porcentaje de acciones produce la mayoría de los resultados. Unos pocos clientes generan la mayor parte de los ingresos. Unos pocos hábitos moldean la mayor parte de la vida. Unas pocas decisiones crean la mayor parte del estrés o de la paz. La productividad no consiste en distribuir el esfuerzo de manera uniforme. Consiste en identificar las pocas cosas que realmente importan y soltar el resto. El trabajo ocupado se siente productivo porque es fácil de iniciar y fácil de completar. El trabajo de alto impacto resulta incómodo porque exige concentración, reflexión y a veces decir no. Por eso las personas eligen inconscientemente la actividad en lugar del impacto. Responden correos en lugar de crear. Asisten a reuniones en lugar de decidir. Reaccionan en lugar de diseñar. Otra ilusión es creer que las horas largas equivalen a compromiso. En realidad, las jornadas extensas suelen ser una señal de prioridades poco claras.
Cuando no hay límites, el trabajo se expande sin fin. Sin plazos, las tareas se alargan. Sin claridad, todo se vuelve urgente. Entonces, las personas confunden el agotamiento con la importancia. Medir la productividad por el tiempo invertido es una de las mayores trampas del trabajo moderno. El tiempo no equivale a valor. 2 horas de trabajo enfocado e intencional pueden generar más resultados que 10 horas de esfuerzo disperso. Pero como el tiempo es visible y los resultados no siempre son inmediatos, la gente termina midiendo lo que es fácil de contar en lugar de lo que realmente tiene sentido. La eliminación también se aplica a los hábitos mentales. Preocuparse por cosas que no puedes controlar, sobreanalizar decisiones que no importan, buscar la perfección allí donde el progreso es suficiente. Estos patrones drenan energía sin producir valor alguno. Soltarlos es una forma de productividad que la mayoría de las personas ignora. Cuando eliminas lo innecesario, ocurre algo poderoso. El enfoque se profundiza, la energía aumenta, el trabajo se vuelve más liviano, no más pesado. Dejas de sentirte perseguido por la agenda y comienzas a controlarla. Menos tareas generan mejores resultados, menos esfuerzo produce mayor impacto. La productividad, en su esencia, no tiene que ver con la disciplina ni con la motivación, tiene que ver con el diseño. Diseñar sistemas que protejan la atención, diseñar días que favorezcan la claridad, diseñar el trabajo en función de resultados y no de apariencias. Cuando comprendes esto, dejas de intentar hacerlo todo y comienzas a hacer lo que realmente importa. La mayoría de las personas asume que la única forma de ganar más es trabajar más. Más horas, más esfuerzo, más estrés. Esta creencia parece lógica, pero atrapa silenciosamente a las personas en un ciclo en el que el tiempo se convierte en el precio que pagan por sobrevivir. Cuando los ingresos están directamente ligados a las horas trabajadas, la libertad se vuelve imposible. No importa cuán alto sea el salario, el tiempo sigue siendo limitado. Y cuando el tiempo se agota, también lo hace el ingreso. El verdadero cambio ocurre cuando separas el ingreso del tiempo. La automatización no tiene que ver con la pereza ni con atajos. Tiene que ver con construir sistemas que sigan funcionando incluso cuando te alejas. La mayoría de las personas no carece de habilidades ni de ideas, carece de sistemas. Dependen de sí mismas para todo, lo que significa que su presencia siempre es necesaria. Mientras tú seas el sistema, nunca podrás escapar de él. Piensa en la diferencia entre trabajar duro y trabajar con inteligencia. Trabajar duro implica esfuerzo constante. Trabajar con inteligencia implica diseñar una vez y beneficiarse repetidamente. La automatización reemplaza acciones manuales repetidas por procesos. En lugar de responder las mismas preguntas una y otra vez, crea sistemas que las responden por ti. En lugar de realizar tareas a diario, construyes estructuras que las gestionan de forma automática. Una de las mayores barreras mentales frente a la automatización es la creencia de que todo debe ser perfecto antes de poder funcionar por sí solo. Las personas esperan el momento adecuado, más experiencia o más confianza. En realidad, los sistemas mejoran al usarse, no al postergarse. La automatización no exige perfección, exige claridad. Pasos claros, resultados claros, roles claros. Otro error común es pensar que la automatización solo se aplica a grandes empresas o a tecnologías avanzadas.
En verdad, la automatización comienza en pequeño. Procesos simples, respuestas estándar, tareas delegadas, patrones repetitivos identificados y eliminados de la carga personal. El objetivo no es eliminar el trabajo por completo, sino eliminar la dependencia de tu atención constante. Los sistemas crean apalancamiento. El apalancamiento significa que una decisión, una configuración o un proceso produce resultados múltiples veces. Sin apalancamiento, el esfuerzo se vuelve lineal. Más trabajo equivale a más resultados. Con apalancamiento, el esfuerzo se vuelve exponencial. Un solo sistema bien diseñado puede superar años de esfuerzo manual. La automatización también obliga a un cambio de identidad. En lugar de verte como un trabajador, comienzas a pensar como un arquitecto. Dejas de preguntarte ¿cómo hago esto más rápido? Y comienzas a preguntarte ¿por qué estoy haciendo esto en absoluto? Muchas tareas existen simplemente porque nadie las cuestionó. Una vez cuestionadas, desaparecen o se automatizan. Aquí suele aparecer el miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que las cosas se rompan sin ti. Miedo a que otros no hagan las cosas a tu manera. Pero el control es costoso. Cuesta tiempo, energía y atención. La automatización te enseña a confiar en sistemas en lugar de micromanejar cada detalle. Y aunque los sistemas pueden fallar ocasionalmente, la libertad que crean supera con creces el riesgo. Cuando los ingresos se vuelven independientes del tiempo, la vida cambia de forma drástica. El descanso deja de sentirse culpable, las pausas dejan de parecer peligrosas. Ganas la capacidad de tomar distancia y pensar en lugar de reaccionar constantemente. La creatividad aumenta porque tu mente ya no está consumida por tareas de mantenimiento. Las oportunidades se vuelven visibles porque por fin tienes espacio para verlas. La automatización no consiste en escapar de la responsabilidad. Consiste en colocar la responsabilidad donde corresponde, en sistemas que trabajan a tu favor y no en tu contra. Y una vez que experimentas siquiera un pequeño grado de ingresos independientes del tiempo, la idea de intercambiar horas por dinero empieza a parecer obsoleta. Comprendes que la verdadera libertad no consiste en trabajar menos, consiste en dejar de ser necesario todo el tiempo. Una de las principales razones por las que las personas permanecen abrumadas no es porque tengan demasiado trabajo, sino porque creen que deben hacerlo todo ellas mismas. Existe un orgullo silencioso en ser necesario, en ser la persona que sostiene todo. Pero ese orgullo tiene un costo: tiempo, energía y libertad mental. Cuando insistes en hacerlo todo, te conviertes en el cuello de botella de tu propia vida. La delegación resulta incómoda porque obliga a enfrentarse al control. La mayoría de las personas no se resisten a delegar porque los demás sean incapaces. Se resisten porque soltar genera una sensación de riesgo. ¿Y si la tarea no se hace de manera perfecta? ¿Y si se cometen errores? ¿Y si otra persona lo hace de forma distinta? Pero la perfección es costosa y en la mayoría de los casos innecesaria. Cuando haces todo tú mismo, no estás ahorrando tiempo ni dinero, los estás gastando. Cada tarea que asumes personalmente tiene un costo de oportunidad. Mientras estás ocupado en trabajos de bajo valor, el pensamiento estratégico, la planificación y el trabajo creativo de mayor impacto se van postergando con el tiempo. Esto genera estancamiento. El crecimiento se ralentiza no por falta de esfuerzo, sino porque el esfuerzo está mal dirigido.
Delegar no consiste en descargar trabajo sobre otros, consiste en transferir responsabilidad con claridad. Las instrucciones precisas, los resultados bien definidos y los sistemas simples importan más que el talento. La mayoría de los fracasos en la delegación no ocurren porque la otra persona sea incapaz, sino porque las expectativas no estaban claras. Una vez que los sistemas están en su lugar, la delegación se vuelve confiable. Otro cambio mental fundamental es comprender que comprar tiempo suele ser más valioso que ahorrar dinero. Muchas personas dudan en delegar porque lo ven como un gasto, pero el tiempo, una vez perdido, no puede recuperarse. El dinero, en cambio, puede volver a ganarse. Cuando intercambias dinero por tiempo, no estás perdiendo, estás invirtiendo en libertad, enfoque y crecimiento a largo plazo. La delegación también desafía la identidad personal. Muchas personas se sienten importantes porque están ocupadas. Si dejan de hacerlo todo, temen volverse prescindibles. Pero ser prescindible no es una debilidad, es una palanca. Si algo puede funcionar sin ti, te otorga poder. Poder para tomar distancia, poder para mejorar sistemas, poder para concentrarte en lo que realmente importa. Soltar el control no significa bajar los estándares, significa redefinirlos. No todo necesita hacerse de manera perfecta. La mayoría de las cosas solo necesita hacerse lo suficientemente bien. El objetivo es la eficacia, no la implicación personal. Cuando liberas la necesidad de supervisar cada detalle, se abre un espacio mental nuevo. La delegación obliga a adoptar una mentalidad de largo plazo. El esfuerzo inmediato suele parecer más sencillo que formar a alguien o construir un sistema, pero con el tiempo, los sistemas superan al esfuerzo personal una y otra vez. La incomodidad inicial de soltar es mínima comparada con el beneficio de por vida de una carga de trabajo reducida. Cuando experimentas la delegación efectiva, algo cambia internamente. Dejas de medir tu valor por cuánto haces y comienzas a medirlo por lo bien que funcionan las cosas sin ti. El estrés disminuye, el enfoque mejora, las decisiones se vuelven más claras. Pasas de estar atrapado dentro del trabajo a situarte por encima de él. La verdadera libertad no proviene de hacerlo todo mejor, sino de dejar de necesitar hacerlo todo. El miedo controla silenciosamente más decisiones de las que la lógica jamás controla. No el miedo evidente, sino el miedo sutil al ridículo, al fracaso, a la incertidumbre y al juicio ajeno. La mayoría de las personas no evita actuar porque sea perezosa, evita actuar porque su mente exagera el riesgo y minimiza la recompensa potencial. Así permanecen donde están, no porque sea bueno, sino porque es familiar. La fijación tradicional de objetivos suele ignorar esta realidad. Las personas establecen metas ambiciosas, se sienten inspiradas por un momento y luego regresan lentamente a los viejos patrones. ¿Por qué? Porque los objetivos se centran en lo que queremos, no en lo que nos asusta. El enfoque del fear setting invierte esta lógica. En lugar de preguntar ¿qué quiero alcanzar?, pregunta ¿qué temo que ocurra si lo intento? Este simple cambio deja al descubierto lo poco realistas que suelen ser la mayoría de nuestros miedos. Cuando descompones el miedo en detalles, su poder se debilita. El miedo difuso resulta abrumador. El miedo específico se vuelve manejable. ¿Cuál es el peor escenario posible? ¿Cómo sería realmente? ¿Qué tan permanente sería? ¿Podría revertirse?
En la mayoría de los casos, las consecuencias que las personas imaginan son mucho menos catastróficas de lo que suponen, y aun cuando las cosas salen mal, la recuperación suele ser más rápida de lo esperado. Otro costo frecuentemente ignorado es el costo de la inacción. Las personas calculan con cuidado los riesgos de intentar algo, pero rara vez miden el daño de quedarse inmóviles. ¿Qué ocurre si no cambias nada durante 5 años, 10 años? La lenta erosión de la motivación, la salud y el respeto por uno mismo suele doler mucho más que cualquier fracaso temporal. El arrepentimiento se acumula en silencio. El fear setting, o definición de miedo, entrena a la mente para ver la acción como un proceso, no como un salto al vacío. En lugar de lanzarte a ciegas, pruebas, ajustas y aprendes. Los pequeños experimentos sustituyen a las apuestas que parecen cambiarlo todo. Esto reduce la presión emocional y construye confianza de manera natural. El progreso se siente más seguro cuando está estructurado. La mayoría de los miedos son sociales, no físicos. Miedo a parecer tonto, miedo a decepcionar a otros, miedo al juicio ajeno. Pero estos miedos parten de la suposición de que los demás están prestando atención, cuando en realidad rara vez lo están. Cada persona está ocupada gestionando sus propias inseguridades. Comprender esto genera libertad. Dejas de vivir para observadores imaginarios. El fear setting también devuelve perspectiva. Recuerda que la incomodidad es temporal, pero la evasión puede durar toda la vida. El coraje no significa ausencia de miedo, significa avanzar con claridad a pesar de él. Cuando el miedo se nombra, se mide y se cuestiona, pierde su autoridad. Con el tiempo, esta práctica reconfigura la toma de decisiones. Dejas de preguntarte, ¿y si falla? Y comienzas a preguntarte, ¿y si funciona? Y aún más importante, ¿y si no hago nada? Solo esa pregunta tiene el poder de romper el estancamiento. Las personas que construyen vidas con sentido no son intrépidas, simplemente han aprendido a actuar antes de que el miedo las convenza de no hacerlo. En algún punto, muchas personas se dan cuenta de que su agotamiento no proviene únicamente del trabajo, proviene de una vida que nunca se detiene de verdad. El descanso ha sido rebautizado como pereza y la actividad constante es celebrada como ambición. En este entorno, desacelerar parece irresponsable, aun cuando el cuerpo y la mente piden claramente una pausa. El resultado es una cultura en la que las personas están siempre cansadas, pero rara vez satisfechas. El trabajo, poco a poco, deja de ser solo una fuente de ingresos. Se convierte en identidad. Las personas se presentan por lo que hacen, miden su valor por su productividad y se sienten incómodas cuando no están ocupadas. Cuando aparece el descanso, llega la culpa. La mente susurra que el tiempo debería aprovecharse, optimizarse, monetizarse. La quietud empieza a sentirse peligrosa. Pero el descanso no es lo opuesto al trabajo, es el fundamento del trabajo con sentido. Sin descanso, la creatividad se apaga, la toma de decisiones se debilita, la motivación se vuelve forzada. Muchas personas creen que necesitan más disciplina, cuando en realidad lo que necesitan es recuperación. El verdadero descanso restaura la claridad, no solo la energía. El trabajo moderno también distorsiona el significado. Cuando los días se llenan de tareas que no están alineadas con los valores personales, las personas se desconectan emocionalmente. Funcionan, pero no se sienten vivas. El sentido no surge de estar ocupado, surge de la intención, de saber por qué haces lo que haces.
Cuando el trabajo sostiene la vida en lugar de consumirla, el esfuerzo se vuelve más liviano. La libertad introduce responsabilidad. Cuando las personas ganan tiempo, a veces se sienten perdidas. La estructura desaparece y con ella las excusas. Por eso muchas personas, de manera inconsciente, prefieren estar ocupadas. La ocupación ofrece dirección. La verdadera libertad exige autoconciencia. Plantea la pregunta, ¿qué es lo que realmente importa para mí? Esa pregunta puede resultar incómoda, pero es esencial. Separar la identidad de la ocupación es uno de los cambios más liberadores que una persona puede hacer. No eres tu trabajo, no eres tu productividad. El trabajo es algo que haces, no quien eres. Una vez que se produce esta separación, las decisiones se vuelven más claras. Dejas de tolerar trabajos que te drenan solo porque te definen. El trabajo con sentido no tiene que ser grandioso, tiene que estar alineado. Cuando las acciones coinciden con los valores, incluso el trabajo más simple se siente significativo. Cuando no lo hacen, incluso el éxito se siente vacío. Por eso la persecución de la validación externa suele conducir a la insatisfacción interna. Redefinir el trabajo, el descanso y el sentido no implica rechazar la ambición, implica humanizarla. Implica diseñar una vida en la que la energía fluya en lugar de agotarse constantemente, donde el descanso sea respetado, el trabajo sea intencional y el sentido se experimente a diario, no se posponga para algún día. Cuando la vida deja de ser una carrera permanente, la presencia regresa, y en la presencia la claridad crece. Llega un momento en que toda idea alcanza un punto en el que la inspiración debe convertirse en aplicación. Es fácil sentirse motivado mientras se escucha, se asienta con la cabeza e imagina una vida distinta. Pero el cambio real no ocurre en la imaginación, ocurre en la integración. Esta filosofía nunca estuvo pensada para ayudarte a escapar de la realidad. Estaba pensada para ayudarte a relacionarte con ella de forma más consciente. Vivir fuera del sistema no significa renunciar a tu trabajo de un día al otro, rechazar responsabilidades o actuar de manera imprudente. Ese malentendido impide que muchas personas siquiera lo intenten. La verdad es que este enfoque consiste en reducir la dependencia, no en quemar puentes. Se trata de crear opciones. Cuando tienes opciones, ganas poder. No poder sobre otros, sino poder sobre tu propio tiempo, tu energía y tu dirección. La mayoría de las personas cree que la libertad requiere movimientos extremos. En realidad, suele comenzar con pequeños rediseños. Cuestionar compromisos innecesarios, eliminar tareas que drenan energía sin aportar valor. Establecer límites donde antes no existían, poner a prueba ideas en lugar de fantasear con ellas. El progreso aquí es silencioso, no dramático. El error que muchos cometen es intentar copiar la versión de libertad de otra persona. Pero la libertad es personal. Para algunos significa más viajes, para otros más tiempo con la familia, para algunos espacio creativo, para otros tranquilidad mental. El objetivo no es seguir una plantilla, es diseñar con intención. Este enfoque también exige realismo. Los sistemas llevan tiempo en construir, los hábitos requieren tiempo en cambiar. El miedo no desaparece de noche a mañana, pero la claridad se acumula. Cada pequeña mejora crea espacio para la siguiente. Cada decisión tomada de manera consciente debilita la inercia de vivir en piloto automático. Uno de los cambios más poderosos ocurre cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Dejas de preguntarte qué se espera de ti y empiezas a preguntarte qué tiene sentido para tu vida. Solo esa pregunta filtra ruido, presión y comparación.
Devuelve las decisiones a la alineación, no a la aprobación. Siempre habrá razones para postergar. Facturas, opiniones, responsabilidades, incertidumbre. Nada de eso desaparece. Lo que cambia es cuánto control tienen sobre ti. Cuando diseñas sistemas, en lugar de sobrevivir los días, pasas de la resistencia a la intención. Esto no se trata de trabajar menos solo para descansar más. Se trata de crear una vida en la que el esfuerzo tenga sentido, el descanso se sienta legítimo y el tiempo se respete. Una vida en la que no estés esperando constantemente permiso para vivir plenamente, donde la vida sucede ahora y no queda programada para después. Y la realización más importante es esta. No necesitas cambiarlo todo de una vez. Solo necesitas dejar de ignorar el hecho de que existe otra forma. La conciencia es la primera salida. La elección es la segunda. La acción es la tercera. Si encontraste valor en este recorrido, entonces dale me gusta al video y suscríbete a mi canal.